Bueno, muchísimas gracias por venir en esta calurosísima tarde de diciembre. Mi nombre es María Magdalena, soy una de las editoras de Las Furias, junto con Horacio Luti, que está por allá con nuestros libros, y Romina Lupino, que es la encargada del arte y el diseño. Estamos reunidos acá en Museta, a quienes les agradecemos muchísimo por recibirnos, a quienes queremos también muchísimo, para celebrar la salida del libro Una lengua demencial de Juan Papacidero. Este año la editorial cumplió 5 años y como forma de festejarlo decidimos lanzar una convocatoria a fines del año pasado. En general nosotros no recibimos manuscritos, sabemos bien qué libros vamos publicando, pero bueno, quisimos darnos la oportunidad de hacer esta experiencia, de abrir una convocatoria, de recibir material, de leer, de ver qué se está escribiendo. Y bueno, el resultado de esa convocatoria fue el libro de Juan, que nos dio muchísima alegría encontrarlo, leerlo, y estamos muy contentos por haberlo publicado y porque forme parte de nuestro catálogo. Así que, bueno, es una doble celebración, la celebración de la salida del libro y también la celebración del libro como el ganador de esta convocatoria. Nos acompañan hoy dos enormes poetas, María Manusardi y Hugo Cordelois. Ivonne nada más tuvo la gentileza de escribir la contratapa del libro, un texto precioso, que quienes ya lo tengan lo habrán leído y quienes aún no lo tengan lo podrán leer cuando lo compren. Y también contamos con Lucía Cogiola, que va a tocar unos tangos, que es un poco la banda de sonido del libro, así que nos pareció que era la frutilla de la torta que nos acompañara la música y los tangos en esta celebración. Bueno, sin más, les agradezco nuevamente, les agradezco también de vuelta a María y a Ivonne por haberse acercado, por acompañarnos, y los dejo en compañía de Lucía y después de las presentadoras.
placer presentar este libro por el valor del libro y además también porque Las Furias es mi casa, así que bueno, es una doble emoción. Una lengua demencial de Juan Papacidero se planta como un género apátrida. A mí me gusta decirle a esta clase de textos apátridas, pero para evitar el plagio o el robo me remito a la fuente. Así tituló el enorme escritor peruano Julio Ramón Ribeiro a uno de sus más significativos libros, Prosas apátridas, porque según aduce en el prólogo, son textos sin patria literaria. Y al leerlo lo podemos corroborar. Se condensa en esta clase de escritos un poco de todo, pero no se erige definitivamente en ningún género específico. No es un relato, pero tiene algo de narración. No es una crónica periodística, pero incluye información. No es un texto filosófico, pero hay líneas suficientes al pensamiento. No son poemas, pero por momentos lo poético desborda. No son ensayos, pero la reflexión se filtra como la luz. Hoy solemos llamarlo género híbrido. Estamos ante un libro que parte de un hecho preciso de la autobiografía del autor, un hecho acaparador por doloroso y desconcertante, y desde allí narra, poetiza, pregunta, reflexiona. Ese hecho puntual se centra en la relación de un niño, del propio autor, desmadejando sus propios recuerdos, y su abuela, desde el momento en el que empieza a dejar de ser ella misma, desde el momento en el que el lenguaje se torna demencial, aturdidor, confuso. Se trata también de las preguntas retóricas y escurridizas que se irán entrelazando en la sustancia emocional del niño hasta instalarse de manera determinante en el entramado de su personalidad, que detonarán su necesidad irrenunciable de ser escritor. ¿Acaso este libro no cifra una enorme y empenada pregunta sobre el porqué de la escritura? Ya sabemos que en literatura no se trata de experiencias extraordinarias, no es la anécdota o la especificidad de la vivencia personal lo que hace que un libro de cierto perfil autobiográfico sea o no potente, sea mejor o peor. Lo que hace que un libro como este alcance excelencia literaria, por decirlo de manera sencilla, surge de la comunidad entre la agudeza de un ojo inquisidor, a lo que llamo mirada, y el lenguaje. Esa comunidad es irreductible a sus componentes, es decir, que la mirada y el lenguaje se funden para conformar una única vibración a la que llamaré una poética. Cuando hablamos de una poética de Pizarnik, de Orozco, de Calveira, de Lispector, etc., nos referimos a un estilo identificable en su severidad. Pero alcanzar una poética implica, entre otras cosas, entender desde el origen del proceso de la escritura esta indiscutible connivencia entre la mirada y el lenguaje. Sí, una cita: la búsqueda de algo perdido es, sin duda, el origen de la memoria. Algo perdido e irrenunciable que puede darse en diferentes maneras o más bien en diferentes grados. Es algo que necesita ser mirado nuevamente, nos dice María Zambrano. Lo que vemos no es lo que vemos, sino cómo lo vemos, y sobre todo cómo desentrañamos y reorganizamos lo que vemos, por dónde entramos a lo que vemos y cómo desarmamos la experiencia del mirar para trasladarla al lenguaje, convirtiendo la escritura en una experiencia en sí, única e irrepetible. Lo que quiero decir es que para escribir este párrafo, acá cito un párrafo del libro, en el universo de la abuela se entreveraban Aurora y Ocaso. La parábola dictaminó que ya era momento de compactar, y así se fue estrechando lo abierto, abreviando lo disperso de sus aguas. Decía que para escribir este párrafo que acabo de leer no alcanza ni la experiencia en crudo, el recuerdo de Juan sobre su abuela, ni la acción en sí de escribir normalmente, me siento e intento contar, sino que hay que lograr hacer de la escritura una experiencia trascendente y transparente, agregaría con María Zambrano.
compacta e independiente de las aglomeraciones dispersantes de las modas editoriales. Una experiencia que nada tiene que ver con lo vernáculo de la vivencia, ni con los gajos desarticulados que componen el recuerdo, ni con ningún relato que quede fuera de esta vibración de trazo fino que se escapa de sí misma. La escritura, esa vibración de trazo fino que todo el tiempo se escapa de sí misma, es una experiencia en sí y es una experiencia total. La historia de la que parte el relato, y relato lo pongo entre comillas, de Juan, es tan común como dolorosa. No es ajena a mucha gente, lamentablemente, ni resulta desde ningún punto de vista extraordinaria. Es una experiencia ordinaria al alcance de todos. ¿Qué hace que este libro ya no sea la historia de un niño y la relación con su abuela que poco a poco pierde la memoria y arrastra al desastre afectivo de una familia? Lo que hace que este libro no sea una historia más, sino otra cosa, es que Papasidero ha logrado que leamos una experiencia en y con la escritura, porque este acontecimiento personal y doloroso habita en la dimensión de lo inefable, y que sea intransferible hace del escritor, de la escritura, un territorio fértil, movedizo, espeso, denunciante y autorreferencial hasta el agobio. Cuando nombramos o contamos lo que no se puede nombrar o contar, cuando hacemos del lenguaje el lugar desconocido que nos ampara, empezamos a arrimarnos al poema. Este libro no se entromete en nuestra historia, se entromete en la lengua, en la memoria de la lengua, en la memoria afectiva que la lengua lleva dentro de sí para que podamos sacar a la luz los instantes más dolorosos de nuestra vida sin derrapar en el camino. Muchas gracias. Contamos además una meditación acerca de los privilegios y las lacras de estar en los extremos de la vida.
en los ancianos y los niños, algo que antes se aceptaba mejor y que ahora hace ruido de molestia en las cabezas del siglo. En ambos habita el exceso, la saturación de pasado para unos y la incierta abundancia del futuro para otros. Y parece cierto que ante los ojos del Dios que mira el olvidado aparecen como lobos borrachos de una sustancia de tiempo, beneficio que pagan volviéndose criaturas pasivas, pobre autonomía, atadas al antiguo gusto de la dependencia, como si esa fuera la condena a cumplir por el delito, tambalear demasiado cerca del límite. De ahí lo religioso y su suerte, ese destino de comercio en los confines del fuego, víctimas de un martirio a los inicio quizá, que los arrastra como sub y baja por la marea de los días. Y aquí, como testigo incuestionable de las tempestades del tiempo, el tema argentino, quiero decir que me siento particularmente alcanzada por las palabras de Juan. Lejos de la sabiduría con que nos engalanaba el mundo oriental, los ancianos nos hemos puesto una suerte de catástrofe demográfica en los últimos tiempos. Una carga económica, una bandera política, un giro de impuestas, una amenaza de Estado. El texto de Juan se me parece como un exorcismo refrescante, porque aquí la ancianidad, y aún más, la ancianidad vulnerada por el delirio, es fuente de inspiración y de poesía. Primero resistida y hostigada, la figura de la abuela se va desenvolviendo en una saga de reconocimientos y de reconciliación, hasta que llega a la gratitud suprema. Una palabra tuya bastaría para sanarme, dice el protagonista. La palabra de este libro es también palabra sanadora, y por eso podemos sinceramente, legítimamente, celebrarlo y avanzar. Y como prueba de esa virtud, quisiera brevemente citar parte del capítulo, un capítulo bisagra, ciertamente, en que se narra ese regreso caótico del colegio, un trayecto que sella el destino de Alzheimer de Rubí, pero también inicia una complicidad indeclinable entre abuelo y nieto. Y ahora sí. Volvía con la abuela del colegio. Muy seguro, pero tendría menos de 10 años. El reto eran apenas 8 cuadras de distancia. No sé cómo, pero nos partimos. Dábamos vueltas redondas en calles cuadradas. 12 y 10 de mediodía, sol en alto, humedad, siempre humedad. Hay un niño amarillo con ropita de colegio bien y mochila rueditas, perdido a la par de una anciana igualmente desorientada. ¿Es acaso una metáfora de la vida en sí, en su minimidad de siempre otra? ¿No es en último término una rifa semejante, un juego de apuestas en el que primero naufragan los desprevenidos? ¿Cuántas veces pasamos por las mismas calles, volvemos a los mismos lugares, empezamos con las mismas piedras y ahora, a pesar de tanta confusión, nosotros continuamente otros haciendo lo de siempre? Anciana y niña no son, al fin y al cabo, las mejores postales del tiempo, los dos cabos de la vida, esperanza y resignación. ¿Qué le puede decir ese niño a esa abuela? ¿Qué cosa útil? ¿Qué mapa? ¿Qué brújula? ¿Qué norte? Y esa anciana de rubios borrosos, largos inviernos grabados en la memoria de la carne, astillada en la tecnología. ¿Qué puede esa abuela decirle a ese nieto? ¿Qué tranquilidad ofrecerle? ¿Qué luz? ¿Qué futuro? ¿Qué paz? Caminamos sobre Rondel, avanzamos retrocediendo, parece el culo de la boca. No llegamos a ningún lado, circundamos, navegamos en el desierto el paseo del Éxodo. 40 años en el desierto, 70 balcones y ninguna flecha. La miro, ella me mira, nadie dice nada, nadie se atreve a prometer, a asegurar lo que no tiene. Sigue el calor, la humedad arrecia en los huesos, el niño se empieza a cansar
pasto rocío. Es la hora en que el sol brillante y huevito dora la quereja de los que van a caminar. La miro, ella me mira. Sabemos que estamos mal, que no es por ahí, que quizá en la esquina anterior venimos en la siguiente, sí, tal vez en la siguiente, pero o no. Trataba el niño de pensar en frío, en el camino de cada día, en la ruta de casa a la escuela, y la abuela, envuelta en nubes, trataba de buscar un punto de apoyo, un alquímedes que rellenara el niño. Pero eran 12 y 20, y lo que lo rodeaba era caos, un mundo de certezas deformadas por el paso del tiempo. La volví a mirar y pensé en las escaleras móviles del libro de magia, condenados para siempre a bajarlas y subirlas en luz. ¿Qué le vamos a decir a los demás? Obedimos. De volver un tan semejante desastre. ¿Con qué pretexto? ¿De qué sirven las explicaciones cuando la confianza se desfonda? Explicarse, justificarse, rellenar con razones etéreas un error sólido. Además, ¿a quién le iba a bastar? ¿Cuántas protestas necesitan para desactivar el reproche y mantener la confianza a salvo del lugar? ¿Me volverían a dejar al cuidado de la abuela? ¿Alguien pondría las manos en el fuego por ella, por sus primas dificultades? Finalmente llegamos a casa. Tuvimos que pedir el permiso. Después, monástica y sigilosamente, la cabeza de la abuela fue poseída por el ángel de la demencia del mismo de Alzheimer. Bueno, me parece que este capítulo muestra la pericia increíble de Juan Pablo, porque muestra muchas cosas que se esperan de un escritor más maduro. En primer lugar, cómo fluye, es un capítulo realmente que es una especie de bisagra en el libro, en el sentido de que es el capítulo donde empieza por primera vez a haber una especie de complicidad entre el nieto y la abuela. El nieto que está mirando a la abuela, a la cual le ha hecho bastante de ayudas, de golpe se siente sumergido en el mismo caos cerebral que habita a la abuela. Y entonces se da cuenta que él no es alguien que pueda juzgar a la abuela, sino que es también alguien que de algún modo confluye en ese mundo tenebroso y que se está encarnando la abuela. Y que ese es un mundo en donde las cosas familiares se nos vuelven de pronto extrañas y enemigas. Y en ese sentido me parece que están muy bien dadas las conversaciones. Y también lo que, no sé si ustedes pueden escuchar a partir del relato, está lleno de citas, de guiños a la literatura universal, a la literatura latinoamericana, cuando dice, por ejemplo, navegamos en el incierto paseo del Éxodo, 40 años en el desierto. Hay que recordar que la abuela comentaba mucho la Biblia, así que está esta resonancia del Antiguo Testamento. 70 balcones y ninguna flecha. Aquí lo tenemos a poner un freno. Después dice, sin calor, la mirada recia, el niño se empieza a cansar y le empieza a decir, siento al nieto, y después acá hay una cosa muy buena, el niño se empieza a cansar, la abuela dice sin decir, y sigue, punto seguido, empiezo a hacerme la idea, esto es algo muy bueno, como él pasa de la tercera persona a la primera persona, y uno sigue, hay una fluidez extraordinaria en ese pasaje, tercera persona, primera persona, ni siquiera se da cuenta, hay uno con una película de golpe, ese personaje de golpe que se protagonista. Y entonces se dice, ella ahora dice, siento el miedo caer sobre el alma como al pasto del rocío. Esto es peluda, ¿no es cierto? Y es la hora, y esto es divertido, mire como es la hora que el sol, hinchado y un poquito, dura la cresta de los que van perdidos. Y esto es hecho una ría, la tarde, la hora en que el sol, la cresta, no es. Bueno, los que no conocen este grabador bajan por encima sin advertirlo, pero tampoco sin bautizar. Y los que lo conocemos nos divertimos mucho y nos engancha mucho este conocimiento de con qué ironía, con qué figura y con qué sutileza están insertas estas citas subliminales. Y me parece que eso
podría ser materia de otra. De otro lado. Bueno, Me cuesta distinguir el recuerdo de la fantasía. Por eso me dejo llevar en la ficción, que es la fantasía
fantasía de recuerdo, un claro en el bosque, desde donde la vida se vuelve más legible en su espesura. Por eso escribo, para defender mi cuartito de soledad, que la bruma del no me acuerdo se disipe, tibia, a los pies del sol creciendo entre el follaje, para revelar el saqueado cuerpo de la memoria, que sea lo claro y lo confuso, el borde y el adentro, la astilla y la caricia. No importa cuánto duela, cruja, trueno o marchite, necesito llegar al hueso y recordar, que más no sea la sardina de mi imaginación fraudulenta y carranchada, con las virutas de un real gastado. Escribo, con lo desolado al frente, para hacer las paces con los retratos del pasado. Soy un fue y un será y un es cansado. Y darles cuerda, porque ella es el personaje de mi infancia, la única canción que suena cuando enrosca el registro musical de mi vida. Así es como ocurre. Veo en el teatro de mi olvido, le doy cuerda a la escritura y transcribo. Aunque a veces es al revés. Empiezo por escribir y termino recordando. Y bueno, para hacer un poco de identikit, ¿no? Tanto que hablamos de esta abuela que se llama Rubí, este pasaje que de algún modo es un intento de postal. Era escorpiana, por lo que no habrá sido cosa fácil su amor ilimitado y posesivo. La veo encima y protectora, guardiana de marido y loba de hijos, de perdón difícil por el deber estricto, rumiante. A mí me tocó conocerla con baja, relajada y consentidora. Los padres exigen y los abuelos permiten, pero me duró poco, se me gastó rápido. Enseguida la sal en el lugar del azúcar, la calle equivocada, el hombre fuera de lugar, la conversación con fantasmas, el desvarío en cada. Al final solo respiraba, hundido en el fondo de la silla, amarrada a la vida con alambres. El hundimiento fue paulatino, demasiado, siglos navegando la despedida. Un día, después de tanto, llegó el alivio, lo definitivo de verla irse. Me recuerdo de las últimas fotos, con la mirada desorbitada, y en galaxias, envuelta en nebulosa. Bueno, y para cerrar y levantar un poco los espíritus, voy a leer dos pequeños pasajes que de algún modo creo que circularon por las redes, por los lives, y me parece que sintetizan algo de lo que charlamos hoy. En el principio fue la sal, nadie advierte lo que está creciendo. Abuela baña con azúcar la olla de los fideos, callado, el hervor reconoce el desliz, pero nadie ve. Las grandes cosas son hijas de la desatención. El mediodía ordinario se mete por la ventana, mientras que la rareza se infiltra en el alimento y avanzando más. ¿Es síntoma de que ningún médico observa? Las personas no saben tratar con las criaturas de sigilo, necesitan que lo importante aparezca resaltado, que el mundo ya se ofrezca resumido. Universo encajonado había sido la fantasía terca de la ciencia, pero de la abuela era un emergente desafío, un lío de recuerdos e ideas, de rostros equivocados y hábitos desencajados. En ella, el ciclo mitológico cumplía sus pactos, como si se tratara de una respiración cósmica, a la dilatación del universo le sucedía ahora su contracción. Poco sé del Big Bang que la abuela tuvo en la barriga un 6 de noviembre del año 30 y algo, de su pulgar por el mundo, de las casas, los afectos, las tristezas, las ilusiones, las personas y los lugares. Pero de lo que sí sé es del Big Crunch que hubo entre sus sienes en la tarde-noche de la senectud. En el universo de la abuela se entreveraban aurora y ocaso. La parábola dictaminó que llegó el momento de compactar, y así se fue, estrechando el abierto, abreviando el disperso en sus aguas. Un pegadito para cerrar, muy conocido. De la abuela partía un barco, llevándose. Todo a su alrededor me resultaba naufragio. Comunicarse con ella era como escribir cartas a Papá Noel. La censura había bajado su cortina de hierro. La abuela estaba interferida, como avión. Los mensajes no entraban ni salían. Las palabras se rompían las pausas al menor intento de decir. En términos comunicativos,
La abuela tiene una estación ferroviaria con los andenes clausurados, los viajes reprogramados y los pasajeros atónitos, suspendidos en lo extraño. La abuela es una suerte de Benjamin Button del Riachuelo Sur. Crece en sentido contrario, envejece al revés. Cuanto más a la muerte se le está acercando, y más le pesa la sustancia de los años, la abuela más y más se contamina de la arena que la vida se llevó. Se besa con el pasado, como quien revisiona el presente sin necesidad de esconderse. Lleva, entre manos seniles, la vasija de la memoria como cargando el pensadero de toda una vida en frasco pinchado. A su paso, goteando, los recuerdos van cayendo, formando charcos, lagunas desmenuzadas, fisuras en lo llano, y en el centro, la mancha gris de la demencia. Se me antoja que la abuela es un salmón nadando a contracorriente del tiempo, perforando fechas, rompiendo calendarios. Con la memoria desafinada, avanza salida de ritmo, puntuando fuera de lugar, pues arrastra sobre sí el peso de toda su confusión, los retazos de su claridad, como si cargara en su espalda